vamos a dar los buenos días a Robert Frías, historiador de esta provincia de Duarte y de este municipio de San Francisco de Macorís. Buenos días, Robert. Háblanos del 19 de marzo, de esta batalla tan importante. Buenos días a todos los que compartimos por este espacio y agradecer a la empresa Telenor pues que nos permite llegar a todos los hogares de la región norte y por qué no del país y el mundo por las diversas plataformas de internet y por tomar en cuenta y siempre tomar ese espacio para orientar y comunicar sobre los acontecimientos históricos que son de suma importancia y relevancia para la República Dominicana, porque desde la historia, desde su estudio, podemos construir una mejor sociedad. Sobre el 19 de marzo, ¿qué decir? Yo creo que debemos iniciar, porque sobre la batalla del 19 de marzo no podemos definir si ciertamente se dio o no. O sea, esto todavía no está claro lo del 19 de marzo. Sí está claro que cuando el presidente Gerard se entera de los acontecimientos de la noche del 27 de febrero, inmediatamente conforma un equipo de militares de unos 30.000 hombres. No podemos decir de manera exacta si eran 30.000 o si eran menos, pero sí, en términos promedio, unos 30.000 hombres, los cuales van a partir el día 10 desde Puerto Príncipe, en 3 frentes. Un primer frente dirigido por Pierrot, que viene por el norte, para tomar precisamente a Santiago y a Puerto Plata. Uno por el sur, dirigido por Cefrón, que viene desde Neiva, y uno dirigido por el mismo Gerard, que va a venir entonces a tomar por Bauruco, y desde aquí entonces es que se va la idea era que estos 3 frentes pues, pudieran coadyugar para tomar fundamentalmente a Azua. Desde el día 13, en la parte este de la isla de Santo Domingo se está peleando, porque el primer enfrentamiento armado se va a dar en el fuerte del Rodeo, precisamente en Bauruco. Y aquí que se va a escenificar la primera batalla y la batalla más importante, por varios elementos. En la única batalla que se registran 2 generales muertos, 2 generales haitianos muertos, y que el mismo Gerard va a salir herido, que lo testifican 2 militares haitianos que son apresados, que testifican que el comandante Gerard había sido herido, estaba gravemente herido, y Cefrón también estaba gravemente herido, y esto entonces va a ocurrir en la batalla del Fuerte del Rodeo en Bauruco, que va a ser el escenario, el principal escenario de confrontación entre las tropas haitianas y las tropas dominicanas. ¿Qué ocurre? Que hay una carta de Saint-Denis que nos da una idea a nosotros de lo que pudo haber acontecido. Saint-Denis precisa a España que Pedro Santana sí llegó hasta Azua. Hasta Azua es que llega Pedro Santana, pero no llega hasta Neiva, no llega hasta Bauruco, donde se dan los principales enfrentamientos en la Icotea y en el Fuerte del Rodeo, que son los principales hechos que se van a desenlazar del 13 hasta el 17 de marzo. Pedro Santana llega hasta Azua, pero no hay registro. Sí tenemos historiadores, escritores, que nos hablan sobre la batalla del 19 de marzo, pero no nos registran cuántos muertos hubo en la batalla del 19 de marzo, cuántas pérdidas tuvo el ejército dominicano y el ejército haitiano. Claro, cometemos el error de hablar de ejército. La República Dominicana no tiene un ejército convencional. No había forma de tener un ejército convencional, porque recientemente se había fundado la República y no estaban las condiciones para crear o tener un ejército convencional. Ahora bien, sí, Antonio Duvergé había ilustrado y había formado los campesinos armados de machete, armados de palo y con un solo cañón, que era lo que contaban, era el único cañón que contaban, pues, los dominicanos. Y entonces se iban a enfrentar el ejército haitiano. Esto es lo que estoy narrando, solamente lo que se da en el sur, porque lo que se va a dar en el norte
lo debemos ver en la batalla del 30 de marzo, que es cuando los haitianos penetran por el norte hasta Santiago, donde las tropas que comandaban precisamente Santiago Rodríguez, que se comandaban en Santiago Rodríguez y en Santiago, van a resistir el ejército haitiano por el norte y van a derrotar el ejército haitiano en el norte. En el sur, entonces, porque debemos de ir por parte de limitar los acontecimientos, en el sur vamos a tener los enfrentamientos entre Duvergé, porque hablamos de Pedro Santana, el general de la batalla el 19 de marzo, pero nosotros tenemos a Antonio Duvergé, que va a ser el estratega militar de lo que va a ocurrir en el sur. Claro, Duvergé va a tomar como referencia lo que había descrito Matías Ramón Mella sobre la guerra de guerrillas. Eran los dominicanos, eran 2.500 aproximadamente, combatiendo contra un ejército de 20.000 hombres, de alrededor de 20.000 hombres. Entonces, ¿cuál es el método que se va a utilizar para enfrentar las tropas haitianas? El método que había descrito Matías Ramón Mella sobre la guerra de guerrillas. Atacar donde el enemigo no lo espera. En forma de pinza, el enemigo espera que lo voy a atacar en una zona, le ataco en otra por la espalda y desarrollando ciertas emboscadas para tomar por sorpresa al enemigo. Y esta va a ser la estrategia que va a dar resultado y que va a generar grandes bajas al ejército haitiano y obligarlo a replegarse. Porque en cada ataque que los dominicanos le hacían o le efectuaban a las tropas haitianas, entonces los haitianos se veían en obligación de replegarse y retirarse, y es lo que va a ocurrir. Y Gerard, que es el presidente haitiano del momento, o de Haití en el momento, se va a ver obligado a retirarse y retornar hasta Haití prácticamente derrotado. Claro, esta es una de las tantas batallas que se van a desarrollar para mantener la independencia nacional. Hay otro dato interesante en la carta de Saint-Denis, que es lo siguiente. Saint-Denis escribe en la carta de que el ejército dominicano, está compuesto por unos 1.500 españoles. Entonces, a esto debemos prestarle atención a lo que dice Saint-Denis. 1.500 españoles en la batalla de Fuerte del Rodeo vencieron unos 8.000 haitianos. Dice Saint-Denis, 1.500 españoles. Esto debemos ponerlo en comillas y subrayarlo para estudiar lo que expresa Saint-Denis y estudiar las intenciones anexionistas desde este momento. O sea, desde aquí podemos describir las intenciones anexionistas de Santana, porque debemos precisar lo siguiente. En la guerra por la independencia y en las diversas batallas que se libraron en contra del gobierno haitiano, van a coadyugar dos sectores. El sector que apuesta a la independencia nacional y el sector que apuesta a la separación de Haití, porque si en algo lograron ponerse de acuerdo tanto los conservadores como los liberales fue en que había que separarse de Haití, en que había que salir de Haití. Claro, los liberales entendían, y así lo hicieron sentir, y así defendieron la soberanía, la libertad y la patria, que debíamos separarnos de Haití y ser una república independiente. Los conservadores, representados entonces por Pedro Santana, Tomás Bobadilla y posteriormente Buenaventura Báez, van a entender que es separarnos de Haití y funcionar bajo el protectorado de una metrópolis, ya fuera España, ya fuera Francia, ya fuera Holanda. Decimos que Santana tenía los ojos puestos solamente en España, no. Santana tenía los ojos puestos en la metrópolis que pudiera darle o gestionarle mejores condiciones para él como militar. Bueno, te agradecemos tu versión sobre lo que es esta conmemoración del 19 de marzo.